no YouTube. Motorista particular. Mi chofer, mi amigo André. Nos estamos yendo, bueno, me estoy yendo a Buenos Aires en realidad, pero hoy lo que hoy voy a grabar es el vuelo solo a Madrid, de Barcelona a Madrid, que lo opera en Europa con un 7878, un avión de doble pasillo, con 200 y pico de pasajeros. Una ruta de 50 minutos operada por un avión de dimensiones intercontinentales. Así que mi amigo André y yo les damos la bienvenida a este video. Es un gran amigo, tiene un solo defecto, es brasilero, pero bueno, no se puede todo en la vida. Lo mejor defecto que hay. Abrazo, hasta ahora. En el aeropuerto de Barcelona, cuando te traen, la persona tiene 15 minutos, como en casi todos los aeropuertos del mundo, pero es bueno mencionarlo. La persona tiene 15 minutos gratis para dejarte y salir sin pagar, sin costo. Es en la primera puerta aquí, en Europa. Andrezão! Tudo de bom? Un buen viaje. Nos vemos a la vuelta, Nos vemos a la vuelta. Gracias. Que vaya todo bien. Muy bien, check-in hecho, aeropuerto súper tranquilo. Trato de volar siempre que la disponibilidad me lo permita, los sábados por la noche, porque no hay tránsito para llegar al aeropuerto aquí y no hay tránsito el domingo por la mañana en Buenos Aires al llegar. Pero claro, tienes que tener la flexibilidad y la suerte de encontrar también el lugar para esas fechas. Pero bueno, a medida de lo posible se hace. Como pasajero volando en business, el aeropuerto de Barcelona tiene este sector. Aquí están autorizados los pasajeros que están volando en varias aerolíneas, tienen convenio con ellos, para pasajeros que están volando en cabina de business. Y ahora sí, finalmente ya pasamos el control de seguridad, nos vamos a meter, falta media hora para el embarque, voy a subir un poco a la sala VIP Pau Casals a tomar algo. No se las voy a mostrar porque ya se las mostré 450 veces en otras reseñas y nos vamos para el embarque. Ahora sí, finalmente yendo para el embarque, la puerta B62B al fondo. Tengo 5 minutitos, así que voy a aprovechar para comentarles. Miren, esta gorra me la regaló, este es el logo de Oz. La regaló Fernando, el dueño de Oz, una de las mejores cafeterías de Buenos Aires. Y de paso, pueden aprovechar para ver, voy a dejar aquí arriba o aquí, el video de mis 3 cafeterías favoritas de Buenos Aires. Se los voy a poner aquí por si os interesa. Y es el momento idóneo para decirles que vayan aquí debajo, le den un like a este video si les está gustando y que vayan. Y es el momento idóneo para decirles que vayan aquí debajo, le den al botón de suscribirse, que para mí es súper importante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que es para mí es súper importante. Qué simpáticas. A mí me ayuda muchísimo y se pueden enterar de todos los videos que voy publicando, en este caso el de Buenos Aires, que los invito realmente a verlo porque es muy muy divertido. Bueno, bien, esta es la cabina de Air Europa. Aquí pueden ver, este es mi asiento, la primera fila. Son 4 filas o 5 de distribución 2-2-2. Mucho espacio para las piernas realmente. Este es el 1K, que es el que elegí yo. 2 ventanillas por asiento. Ahora les muestro más en detalle el asiento. Esta es la cabina de clase turista. Tiene cada una su pantalla individual. No tiene ningún tipo de amenity también. Es un vuelo regional, no nos olvidemos. Estamos volando de Barcelona a Madrid apenas. Fila 15 en la primera sección, la mejor de toda la cabina. La fila 15 en el medio también muy interesante. ¿Ven? Lo que sí tiene para poner cunas, o sea que les puede tocar un bebé. Y los apoyabrazos no son rebatibles, pero sí tienen muchísimo espacio para las piernas. ¿Ven? Y en la segunda sección, la fila 40 es la que va, que tienen asientos XL con un montón de espacio para las piernas. Volvemos a business. Tiene muy buen aspecto la cabina realmente, para un vuelo de esta duración ni hablar, ¿no? Es un lujo pero absoluto. Voy a sentarme y les voy a mostrar un poquito las funciones del asiento. Estos son los comandos del asiento, que son bastante intuitivos, para arriba o para abajo el respaldo. Esto es para ponerlo en modo cama, en modo chill, en modo despegue, ¿sí? Y esta será una luz Écola, que es la luz de lectura individual, ¿ok? Se opera desde, supongamos que se apaga,
Ah, porque tiene 3, ¿ven? Tiene 3 graduaciones. 1, 2, 3, más intensa y en la cuarta se apaga. Este reposabrazos tochísimo que tiene, se aprieta este botón, se pone ahí debajo para no quitar espacio cuando el asiento está en modo cama. Por tanto, cuando esto se estira no tienes un tope aquí, que de otra manera, a ver si lo levanto, lo tendrías. Aquí también hay otro espacio de almacenamiento y ahí hay otro, ¿ven? Un revistero. Y ahí hay para colgar chaquetas, más este que les había mostrado antes debajo del sistema de entretenimiento. La verdad que nada mal. Aprovecho para mostrarles porque durante el vuelo va a ser muy cortito, el asiento en modo cama, bastante decente. Se angosta un pelín aquí a la altura de los pies, pero bueno, está bien, tiene este espacio de almacenamiento. Aquí tienen otro más pequeño, donde pueden dejar un móvil o lo que sea, enchufe universal, plug para auriculares, toma USB, los mandos del asiento y el mando del sistema de entretenimientos, que no es táctil, ¿sí? O sea que tienen que operarlo exclusivamente desde aquí. Bueno, no está mal el 7878 de Europa, para un vuelo doméstico es un lujo absoluto. Y no me importaría en un vuelo intercontinental, la verdad. El asiento se extiende 180 grados, parece muy cómodo, lo suficientemente largo. No me importaría probarlo. Obviamente, al tratarse de un vuelo doméstico, el servicio va a ser muy limitado hoy. Es un vuelo de apenas 50 minutos, 55. Por tanto, nos traerán unos snacks y una bebida. Pero bueno, en cualquier caso, valoraremos a ver qué tal el servicio de Europa en esta ruta. Trago de bienvenida, zumo de naranja o agua. La otra vez estoy casi seguro de que me ofrecieron cava, pero como mi cabeza va y viene, no lo daría 100%. Miren, esto es interesante, ¿ven? Te dejan un bono para usar el Wi-Fi, pero esto lo hacen aquí en el doméstico y luego en el intercontinental te dan otro. Infaltable, visita al lavabo, bueno, pequeñito, estrechito, pero bien, bastante buen estado todo. Aquí para cambiar pañales, jabón, simplemente algo bien básico y un espejo detrás, además del espejo de adelante, o sea que... Como siempre les comento, en los 787 las ventanas son enormes, pero enormes, ese rollo. Esto es una mano. Y se oscurecen y se aclaran, o sea, no hay un shade, ¿no?, en la ventana, sino que básicamente es como un tinte que si uno le da a más oscuro, la va oscureciendo, y si le da más claro, va desapareciendo. Ahí está en su punto de mayor claridad. Obviamente es de noche, no se puede percibir demasiado, pero sí funciona. Como son pares de asientos, ¿ven? O sea, no hay asiento individual, digamos, de alguna manera. Ustedes... No, esta es la mesita. Como los asientos están dispuestos en pares, digamos, no hay asientos individuales, ustedes tienen esta divisoria, ¿sí?, que más o menos te separa, digamos, de tu vecino, y se le puede aumentar un poquito más. O sea, si realmente incorporado, como estoy ahora, no ves la cara de tu vecino. Le puedes ver los pies y eso, pero la vista no se cruza. Eso es importante. Estamos cerrando las puertas del avión. Los dispositivos electrónicos de gran tamaño como ordenadores portátiles deberán estar apagados y asegurados junto con su equipaje de mano. Compruebe que su cinturón de seguridad está rosado, el respaldo de su asiento en posición vertical con el reposabrazos bajado, la mesa cerrada y las ventanas estén en modo de máxima claridad. Te recordamos que debe cumplir con las instrucciones de la tripulación. 20:30 el horario de salida, 20:33, muy puntuales. Ya estamos haciendo el taxi rumbo a la cabecera. Tripulación de cabina, preparada para despegue.
Bueno, les mentí. La pantalla funciona de manera táctil. Tienen acceso a Wi-Fi. Tienen, bueno, vamos a ver películas, a ver qué tal. Éxitos de taquilla. Bueno, hay una sola lista de películas. Son unas 20, 3, 6, 9, 12, 15, 18 películas. Nada mal, 50 minutos de vuelo, imagínate. Apenas se apagó la señal de cinturones de seguridad ajustados, ya entregaron esta pequeña toallita para lavarse las manos. Por tanto, inicia muy rápidamente el servicio, obviamente. Me ofrecieron unos snacks, patatas con aceite de oliva y este croissant, que había varios tipos. Yo elegí el que tiene queso, rúcula y nueces. Una cosa interesante es que hay dos lavabos, uno en la parte delantera justo detrás del cockpit y el otro en la parte trasera de la cabina justo antes de pasar a la económica. ¿Ven? Ahí detrás, la económica. Aquí hay otro lavabo. Eso está muy bien también, ¿eh? Se puede entrar y salir del asiento con la mesa desplegada. Estamos aproximando Madrid, que está cubierta, como pueden ver. 5 minutos estamos aterrizando. Atención, simulación de cabina, desarmar rampas, sector sec. ¿Qué decir del vuelo? La verdad es que volar 50 minutos en un 787 es un privilegio. La cabina es agradable, amplia, espaciosa. La verdad es que me sorprendió, nunca la había volado. El asiento está muy bien. Es cierto que son de pares, pero si son pareja, la verdad es que son asientos perfectos, cómodos, con bastante espacio de almacenamiento. En relación al servicio, sí hay margen de mejora. Hay margen de mejora en el servicio de Air Europa en este trayecto. Y bueno, aparcamos en remoto. Cosas de la vida, tuvimos que venir en autobús, son cosas que pasan. Seguramente era el último vuelo del día de este 787, así que nos tocó. Aprovecho para decirles una vez más que se suscriban al canal, que den like a este vídeo si les gustó y nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight